Radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio. La opción es win-win. Te proponemos un encuentro entre profesionales y hacedores. Ya le dimos la bienvenida a Sonia Salvatierra, vamos a darle nuevamente la bienvenida, pero te la voy a presentar. Sonia Salvatierra es abogada con especialización en asuntos bancarios, financieros y corporativos. Es responsable del estudio Salvatierra Abogados, un estudio que creó después de 13 años de vida corporativa en el estudio Márvalo, Farrell y Mairal. Ella se especializa en cajas de valores, en la Caja de Valores Sociedad Anónima, donde se retiró como jefe del área internacional. Y junto con su socia Vanessa crearon BIS Connect Cargo SRL, ¿verdad, Sonia? Sí. ¿Digo bien? Decís bien, sí. Bueno, esa es tu parte A. Después nos vas a contar tu parte B, como dice bueno, Claudio de Estefano. ¿Para el cierre lo querés ahora? No, ahora no, después. Bueno. No todos los emprendedores crecen, eso es cierto. Muchos quedan en el camino. Pero hay otros que de pony pasan a unicornios, de emprendedores pasan a empresarios, y la cosa no es tan lisa. No, la verdad que no es tan lisa, no es una función aritmética, no siempre 2 más 2 da 4, realmente. Los emprendedores, creo que después van a hablar de espíritu emprendedor, yo digo que son una categoría especial, ¿no? Porque es gente muy talentosa, con mucha imaginación, es flexible, versátil, pero a veces les falta la otra pata, digo yo, a la mesa, y que es cómo organizarse. O sea, ellos tienen un talento especial para hacer lo que hacen, de cualquier industria, en cualquier rubro, en cualquier ámbito, pero tienen miedo a dar el paso, y el paso es necesario, porque si no siempre van a ser artesanos, sin descalificar, ¿no? Todo lo contrario, el artesano o el emprendedor es aquel que trabaja en general solito, que tiene estas ideas brillantes, pero que no puede trascender, pero me estoy refiriendo a trascender desde el punto de vista económico, ¿no? Tiene que dar el paso, y para dar el paso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué necesitamos? Generalmente necesitamos plata. Hay que ir al Banco Ciudad. Hay que ir al Banco Ciudad. Acá tenemos a Gustavo Cresta, que después nos va a decir cómo hacer. Hay que dar el paso, el salto cuántico y organizarse. ¿Por qué? Porque para ir al Banco Ciudad es muy difícil que vaya yo solita, Sonia Salvatierra, con una idea brillante y sin tener preparado, por ejemplo, un plan de negocios. Una idea de cómo voy a encarar mi proyecto, de qué plata necesito, de cuánto aspiro a ganar, hacer una proyección de gastos, de inversiones, y en cuánto tiempo voy a recuperar mi rentabilidad. ¿Seguís en la Secretaría de Emprendedores? No, eso fue un trabajo eventual que fue muy lindo, duró unos cuantos meses y estuve haciendo evaluación de proyectos para los préstamos y los subsidios de PAC Emprendedor y Semilla. Ajá. Una experiencia muy linda, sin conocer a la gente, viendo todos los proyectos desde el lado de adentro. Volviendo a lo que estábamos hablando, sí. ¿Qué hacemos para convertirnos en empresarios, los emprendedores? ¿Y qué hacemos? Y nos buscamos un socio, generalmente. Bueno, me parece fantástico. Hay quien lo puede organizar solo, pero a veces es necesario, exactamente. El tema es con quién me asocio y cómo me asocio. ¿Con quién me asocio? Bueno, yo no soy psicóloga, no voy a hablar de los perfiles de la gente, pero en general, ¿qué hacemos? Todo, yo no me escapo de eso. Miro a alguien, ¿cómo elijo el socio? Por su talento, porque hace lo mismo que yo, porque hace algo diferente a lo que hago yo y me complementa, porque tiene plata, y porque digo, pero para hacer masivo mi negocio necesito plata, entonces la elijo a Elsa porque tiene plata, o a Susana porque me parece que tiene una visión empresaria que yo no tengo, pero por ahí Susana no valora el trabajo emprendedor, ¿no? Perfiles así como genéricamente. Ahora, lo más importante de todo eso es cómo lo hago. Y yo no puedo escaparme de la mirada de abogado, o sea, desde un punto de vista integral yo necesito papeles, chicas. Y papeles
Y ahí viene lo que les da el ataque de pánico en general a los emprendedores cuando tienen que dar el paso. ¿Y cómo? ¿Voy a hacer una sociedad? ¿Y qué es una sociedad? ¿Y pero para qué? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto me cuesta? ¿Y cuánto me cuesta mantenerla? ¿Y voy a necesitar un contador? ¿Y voy a necesitar un abogado? Y bueno, sí, relativamente. ¿Cuál es el costo? Relativo, todo es relativo. Pero bueno. Lo que pasa es que el abogado hay que consultarlo antes de meter la pata. Yo siempre hablo de profilaxis, jurídica en este caso. O sea, ya elegí a mi socio, elijo quedarme con Elsa. Bueno, ¿qué me puede aportar Elsa? Nos ponemos de acuerdo, voy a ver al abogado. ¿Cómo hago esto que yo quiero hacer con Elsa? Y bueno, hay un camino intermedio. Primero hay un camino para recorrer y te diría que hay un paso intermedio para llegar a una sociedad realmente. Porque puedes hacer un acuerdo por escrito, ya es la tercera vez que lo digo, algo escrito donde diga qué es lo que hace cada uno, qué aporta cada uno. Y si eso funciona, nos ponemos un plazo de aquí 6 meses, un año. Si eso funciona y vemos que va creciendo, a veces se aceleran los tiempos y después nos formalizamos. Mientras tanto, sí, cada uno que tenga su quit, su factura, que trabaje cada uno y que haga sus aportes. Eso se lo voy a recomendar siempre a todo emprendedor que me venga a ver. Si decido que me voy a casar, y uso esta palabra a propósito, a casar con Elsa, y bueno, ahí vemos qué papeles firmamos, ¿no? Ya previamente, igual yo recomiendo hacer lo que en las grandes empresas se llama MOU, que es memorándum de entendimiento, o una carta de intención, donde cada uno dice qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a aportar. Bueno, yo voy a aportar trabajo, yo qué sé hacer, no sé, espejos, ventanas, perfiles, se me ocurre ahora. Bueno, vamos a hacer, yo entiendo de perfiles de aluminio, entonces, y Elsa, mi socia, entiende de vidrios y además tiene un poco de plata, con lo cual podemos mejorar el tallercito que yo tenía en mi garage y agrandarlo o comprar una perfiladora o mejorarlo desde algún punto de vista. Entonces vamos a poner en un papelito, por favor, qué es lo que vamos a hacer y cuánta plata va a poner cada una y cómo nos vamos a repartir esa plata, porque además atrás de eso seguramente venga una persona contratada para trabajar, porque resulta que nosotras dos no damos abasto, porque una tiene que salir a vender y va a hacer el marketing y la propaganda acá en tu radio, te tenemos que patrocinar y bueno, hay que repartirse las tareas. Todo eso yo recomiendo que lo bajen al papel, y no estoy hablando de una sociedad, estoy hablando de algo, un paso antes de la sociedad. Entonces, y cuando pensamos un poco de qué íbamos a charlar y dijimos ¿cuáles son nuestras pies más comunes? Y precisamente no detallar las responsabilidades de cada uno. Es muy difícil sobrevivir a esta primera experiencia y después seguir siendo amigos, conocidos, ex jefe, ex empleado, si el negocio no prospera. Porque puede pasar que el negocio no prospere, puede ser que el negocio no sea escalable. Entonces, si no es escalable, va a seguir siendo un emprendedor, porque ese negocio no puede, por alguna razón que yo desconozco y que no tengo las herramientas para analizarlo, no puede ser escalable. Entonces nos quedamos ahí, pero podemos seguir siendo amigas si pusimos las reglas en claro. Claro, yo creo que eso facilita las cosas a nivel de relaciones humanas. Totalmente. Si no terminar peleados con una escisión, ¿no?, afectiva, digamos, ¿no? Me parece excelente. Muchas pymes contratan a gente de su entorno familiar. Bueno, sí. En general, los emprendimientos crecen gracias a la familia. O sea, porque el primer inversor, la primera persona que cree en el emprendedor, en general son los amigos y la familia. Bueno, ¿qué hice? Me compré el hornito de cerámica y lo puse de nuevo en el garage de casa. ¿Quién me prestó la plata o quién me la regaló? Y la abuela, la tía, el hermano, el papá, la mamá. Y resulta que después pasa esto, el negocio es escalable, empiezo a vender más, empiezo a crecer y me encuentro de nuevo con esto, que tengo que formalizarme para poder ir al banco, por ejemplo, y presentar una carpeta apta para crédito. Entonces, pero tengo que tener una persona jurídica. ¿Y qué es una persona jurídica? ¿Y cuál será la mejor? Bueno, mientras tanto mamá y papá van a ser mis socios, o mis hermanos, que a veces eso es más grave. Y entonces ahí tenemos, yo te diría que el 90% de las pymes de Argentina empezaron como empresas de familia. Empezaron como empresas de familia. Y las empresas de familia tienen, en general, una vida, se puede proyectar una vida útil de unos 20 años.
digamos, sin mayores conflictos. ¿Y por qué digo entre 20 y 25 años? Porque los chicos todavía son chicos. Porque cuando los chicos crecen y empiezan a opinar, empiezan a disentir con las opiniones del dueño de la pyme, de su padre, por ejemplo, de su madre, empiezan los conflictos. Entonces, en ese caso, lo mismo. Voy a recomendarles, hay instrumentos para poder bajar a la realidad y empezar un proceso de profesionalización en la empresa. Un protocolo de familia, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el abogado lo dice y ¡ay, qué es un protocolo! Y esto, y suena raro. No, es algo muy sencillo. Es un papelito parecido al que hablamos hace un rato, en el que vamos a decir quiénes pueden participar de la empresa, quiénes pueden ser sus gerentes, qué calidades, qué calificaciones tienen que tener las personas para ocupar esas posiciones en la empresa, si pueden o no pueden entrar los familiares políticos, el yerno, la nuera, los nietos, qué tienen que hacer, qué camino tienen que recorrer esos chicos para entrar a esa empresa, la recomendación de formar un directorio, una gerencia y después un directorio profesional, o sea, contratar a alguien que se dedique a eso específicamente. Para poder manejar la empresa desde otro lugar. Antes de hablar de tu parte B, que es muy interesante, contame un poquitito, si nos están escuchando ahora y le surge al oyente alguna duda, ¿a dónde te encuentran? 4331-2512 es el teléfono de mi oficina. Moreno 750. En LinkedIn también tienen mi contacto, Sonia Salvatierra. Perfecto. Gracias. Y no, pará, que no te me vayas todavía. Dijimos que hay un lado B. ¿Cuál es tu lado B? Porque vos tenés mucha actividad, además de criar a tus hijos, tenés mucha actividad en organizaciones. Sí, bueno, te diría que mi beta solidaria o el servicio, para sintetizarlo. Participo en otras organizaciones, estoy preparándome para ser maestro scout, hago realmente mucho servicio. ¿Estás en FAME? Estoy en FAME, eso es ejecutivo. FAME? FAME es Foro Argentino de Mujeres Ejecutivas, que es una asociación civil donde nos juntamos las mujeres una vez por mes, hacemos un encuentro, invitamos a un orador y hacemos networking y tratamos de generar sinergias y oportunidades de negocios y de trabajo entre nosotras las mujeres. ¿Y estás en Voces Vitales? En Voces Vitales hace muchos años que estoy, sí, hizo 10 años ahora, desde el principio formo parte del Consejo Asesor y soy la asesora externa. Es una fundación que se dedica al empoderamiento femenino también. No es que tenga algo en contra de los hombres, todo lo contrario. Tengo un hijo varón, 28 años, pero que está educado a la par de las mujeres. En mi casa todo el mundo hace todo, o sea, no es que soy feminista, lo aclaro, porque tampoco es el objeto de la fundación, sino igualdad de oportunidades, ¿no? Y para eso tenemos que trabajar en la educación de los varones, precisamente. Obvio. No, sí, porque no solamente trabajar con las chicas. A los hombres los educan en la casa mujeres y en las instituciones educativas hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. ¿Sigues en Inicia? Sí. En Inicia también forma parte del Consejo Asesor y tenemos un evento cada 6 meses que es evaluación de proyectos y asesoramiento a los jóvenes emprendedores también. ¿Y seguís como miembro de CAFIDAP? También, sí. Esa es parte de mi actualización permanente. Sí. ¿Qué es CAFIDAP? CAFIDAP es la Cámara de Empresas que se dedican a fideicomisos y administración de fondos públicos, que es una de las betas, digamos, de las cosas que yo hago en mi vida, en mi lado A como abogada, asesora empresas, organizaciones, organizando negocios. El fideicomiso es una herramienta muy muy común ahora, entonces por eso formo parte de esa organización para estar permanentemente actualizada, ¿no? Te mueves mucho. Sí. Me encanta. Sí. Pero es decir, no perdés tu sonrisa, no perdés esa mano que a veces el otro necesita y siempre tenés tiempo para dedicarle a la persona que te contacta. Yo lo que te decía era que servicios. Yo puedo decir algo que me caracteriza a mí es eso, estar siempre dispuesta, siempre lista para tender una mano. Sí, señora, usted es scout, es verdad. En realidad soy scout hace pocos años.
lo que digo yo es que encontré un lugar, un paraguas donde veo que hay mucha gente que hace lo mismo y yo no sabía que era el escautismo, ¿no? Así que ingresé de grande cuando fui a llevar a mis hijas. Pero bueno, eso es lo que hacemos. Servicio. Algún día vamos a organizar una charla sobre Scout. Te voy a pedir que me contactes. ¿Cómo no? Vas a venir. Vas a venir. Voy a acompañarte por favor. Organizar algunos chicos y algunos dirigentes que sepan más que yo. Bueno. Bueno, Sonia Salvatierra, muchas gracias a vos, Susi, por invitarme. Un placer. Estuvimos con Sonia Salvatierra, repito que es abogada especializada en asuntos bancarios, financieros y corporativos. Una mujer, además de ser muy simpática y muy bonita, muy solidaria. Gracias. Un placer. Y si de excusas se trata, decí basta, los martes de 14 a 15 por www.arinfo.com.ar.